traerla llena para que en grupo podamos conversar. Amén. Así que el tema del día de hoy se titula Una fe fingida. ¿Ok? Y está basado en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 9 al 25. Pero antes, ¿por qué no le damos un aplauso a aquellos que están saliendo en vivo, están sintonizándonos por Facebook Live? Bienvenidos sean todos ustedes. Somos los pastores Mario y Patti Torres de la bella ciudad de Rockford, Illinois. Así que aquí los esperamos los domingos a las 11:45. Estamos empezando con oración, con alabanza. Y ya hasta ahora ya salimos en vivo. Así que ya tiene su Biblia. Levante su mano si usted tiene su Biblia ahí. Amén. Ok. Pues voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60. Amén. Y vamos a leer del verso, Hechos capítulo 8, verso 9 al 25. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que nos redarguye, Señor, que nos habla, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable esta tarde, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que podamos atesorar tu palabra, Señor, y salgamos de aquí transformados y con nuevas fuerzas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues seguimos entonces con el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? Estuvimos estudiando el capítulo 8 del verso 1 al 3. Y luego seguimos del 4 hasta el 8, abarcamos hasta el 8. Así que hoy vamos a continuar del versículo 9 al 25. La semana pasada entonces hablamos acerca de que el propósito de Dios se cumple. Amén. Hablamos acerca de la persecución, cuando llegó la persecución, que empezaron a salir dispersados, ¿verdad? Todos los discípulos de Jerusalén salieron dispersados, iban por todos lados después de la muerte de Esteban, ¿sí? Dígame usted quién no va a salir corriendo, ¿verdad? Si empezaban a apedrear a los cristianos, ¿verdad? Empezaban a buscarlos. Y había un tal Saulo de Tarso que dice que los buscaba por de casa en casa, los arrastraba y los metía en la cárcel, ¿verdad? A hombres y a mujeres, ¿sí? Como decimos en Guatemala, no le atinaba, ¿verdad? Así que Saulo perseguía a la iglesia y el evangelio se expande
¿sí? Y Felipe, el evangelista, no es Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista, aquel a que habían seleccionado por medio del Espíritu Santo, orando, le pusieron las manos para que sirvieran las mesas de los que hablaban, de las viudas que hablaban griego, ¿verdad? En capítulo 6 lo vimos. Fue seleccionado para servir en la iglesia. Él también sale, ¿verdad? Porque la persecución se dio únicamente contra los cristianos que hablaban griego, ¿sí? No contra los cristianos que hablaban hebreo, ¿sí? Así que Felipe hablaba griego y se fue nada más ni nada menos que a Samaria, ¿sí? Si ustedes recuerdan bien, Samaria era un lugar que estaba al norte de Jerusalén, un pueblo muy hostil, ¿verdad? Había una cierta rivalidad entre los judíos contra los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de gentil y judío, ¿verdad? Habían sido conquistados, ¿verdad? En Primera de Reyes capítulo 12 vemos que los asirios conquistaron el reino del norte, ¿verdad? Y ahí estaba Samaria, ¿verdad? Y se llevaron cautivos todos los asirios a los samaritanos, a los hebreos. Entonces, se mezclaron, se casaron, tuvieron hijos y nació una nueva mezcla. Entonces ellos no podían entrar al templo, eran excluidos, ¿verdad? Adoraban en el monte, ahí en Jerusalén, y estaban esperando también la venida del Mesías. Así que Felipe va hacia allá, hacia Samaria, a predicar. Y según nos dice Hechos capítulo 8, versos 6 al 7, que el poder de Dios se estaba manifestando. ¿Y cómo? ¿En qué manera? Por medio de milagros y maravillas, ¿sí? Las personas eran sanadas, eran liberadas de los demonios, y recibieron la palabra de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Así que demonios eran echados fuera y enfermos eran sanados. Y las personas creían en Jesús. Hechos capítulo 8, verso 8. Terminamos con esto la semana pasada, con un tremendo versículo que dice que así que había gran gozo en aquella ciudad. Hablamos de que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Porque vemos que cuando realmente nosotros hemos aprendido a depender de Dios, el Espíritu Santo trae ese contentamiento en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Y aunque estemos pasando por pruebas, por enfermedades, desempleo, lo que sea, siempre no perdemos la fe, siempre tenemos ese gozo que viene de parte de Dios. ¿Cuántos lo dicen amén? ¿Amén? ¿Sí? A pesar de las dificultades, sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, dice ahí Romanos, ¿verdad que sí? Así que el día de hoy vamos a continuar con la predicación del Evangelio en Samaria por medio de Felipe. Pero antes déjame hacerte algunas preguntas en base a lo que leímos de este pasaje. ¿En qué situaciones te describirías tú como callado o extrovertido? ¿Sí? ¿No se han dado cuenta ustedes que hay ocasiones en que las personas se comportan un poquito extrovertidas, ¿verdad? Si hay una fiesta, hay personas que les gusta hacer chistes, ¿verdad? Llevar la comunicación, o algunos a lo contrario se intimidan, se ponen tímidos, ¿verdad? Al ver muchas personas, se alejan, se van por allá. ¿De quién de este tipo de personas te identificas tú? ¿De los callados o extrovertidos, verdad? Así que depende muchas veces de la personalidad de cada uno. Y pregunta número 2, si tú fueras un mago, ¿sí? ¿A qué clase de personas te gustaría más entretener? ¿Ah? ¿Te gustaría sacar algún conejo por ahí, verdad? ¿Hacer algún truco por ahí? ¿Sí? Entretener a niños, ¿verdad? O a adultos, ¿sí? ¿Qué cosas no hacen los magos, verdad? Pregunta número 3, ¿tienes tú amistades con otras personas de diferentes grupos étnicos? ¿Sí? ¿A quién conoces tú de otras razas? ¿Tienes amistades que sean asiáticos? ¿Sí? ¿Morenos? ¿Polacos? ¿Hindús? ¿Verdad? Hay muchas culturas aquí en Illinois, ¿verdad? Donde estamos, hay variedad de culturas, como dijo un amigo muy querido. Yo tengo muchos amigos hindús, dijo, sí, hindús, sí, indocumentados, dijo. Okay. Así que los puntos que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. Tú tienes tu boletín ahí a la mano, ¿ok? Espero que tomen nota. En tu boletín tú vas a encontrar los puntos principales del estudio del día de hoy, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos poner ahí, hermano Jesús, la siguiente diapositiva. Si me da aquí al clic para moverla, al next, dele enter ahí al teclado, dele espacio, barras de espacio.
Y pase a la siguiente diapositiva. Bueno, en lo que el hermano cambia a la siguiente, vamos a ver los puntos importantes que son la siguiente. Ahí está. Una fe fingida es el título, ¿verdad? Punto número 1, Simón engañaba a la gente, versos 9 al 11. Punto número 2, Felipe anuncia las buenas noticias del reino de Dios, versos 12 al 13. Punto número 3, los apóstoles Pedro y Juan llegan a Samaria, verso 14 al 17. Y punto número 4, Simón desea comprar el don del Espíritu Santo. Pedro lo reprende, verso 18 al 24. Y punto número 5 y final, los apóstoles regresan a Jerusalén, verso 25. Además de esto, tú vas a encontrar ahí una lista de preguntas inductivas que tú puedes hacerte en tu reunión en casa. ¿Quiénes de aquí están empezando a tener su reunión en grupo en casa? ¿Ah? Es importante que entre semana tú puedas repasar la lección del día de hoy y poder hacer estas preguntas, ¿verdad? Inductivas, explorar, ¿verdad? Ahí hay preguntas, por ejemplo, de este pasaje. ¿Cuál era la línea de trabajo de Simón? ¿De qué habló Simón? ¿Cómo reaccionaron los samaritanos ante la hechicería de Simón? Etcétera, etcétera. Ahí vas a encontrar muchas preguntas. ¿Qué hizo Simón cuando escuchó el Evangelio? ¿Por qué Pedro usó un lenguaje fuerte para reprender a Simón? ¿Cuál fue la actitud de Simón en respuesta a Pedro? Todas estas preguntas tú puedes hacértelas allí en casa. También viene la sección de tómalo para ti, para que lo apliques a tu vida y puedas empezar a descubrir y cómo poder sacarle mayor provecho al estudio de hoy. Por ejemplo, la sección de tómalo, ¿en qué se parecen algunos líderes religiosos hoy a Simón? Es una pregunta, ¿verdad?, bastante abierta, que tú puedes hacerlo ahí a tu esposa, a tus hijos, ahí en reunión en casa, ¿sí? Otra pregunta, ¿de qué manera algunas personas tratan de comprar el favor de Dios? ¿Verdad? Preguntas para pensar, ¿verdad? La mayoría de los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Por qué entonces los primeros cristianos judíos les hablaron a los samaritanos acerca de Cristo? Es otra pregunta que tú puedes hacerte, ¿verdad? Así que estas preguntas te van a ayudar. Y por último, aplicación. ¿Qué puedes hacer esta semana para conocer a alguien que es de un grupo étnico, una cultura diferente? ¿Y cómo puedes tú traerlo a la iglesia, hablarle del Evangelio? ¿A quién puedes invitar tú la próxima semana a la iglesia? Amén. ¿Y cómo puedes invitar tú al Espíritu Santo para que te ayude a crecer en la fe en los próximos días? Estas son preguntas de aplicación que tú puedes hacerte y en la sección de los puntos importantes tú puedes ir tomando notas de algunos versículos que vamos a ver el día de hoy. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar entonces con el versículo 1, 9, el capítulo 8, verso 9, ¿sí? Verso 9. Dice, el Señor les había hablado a los apóstoles, ahí empezando nuestro libro de Hechos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les dejó una encomienda, ¿verdad? También está en Mateo 28, 19. Dice, Jesús les dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea. ¿Y dónde? En Samaria. Mira, ahí está, se está cumpliendo esta palabra que Dios les dijo a los discípulos, ¿verdad? Y hasta los confines de la tierra, ¿sí? Vamos estudiando el libro de Hechos, vamos a ver cómo el Evangelio fue creciendo como una... ¿Se han dado cuenta ustedes cuando uno tira una piedra en un lago, ¿verdad? Un río, que se expanden unas olas, ¿verdad? Y va creciendo. Así se va extendiendo el Evangelio y va creciendo por todos los alrededores de Jerusalén. Donde quiera que iban los discípulos, iban testificando, iban hablando del poder de Dios. Y siguiente diapositiva, no sé por qué no me está funcionando esta cosa aquí. Los primeros cristianos iban haciendo... obediencia a la palabra de Dios, que también en Mateo 28, 19, 20 el Señor les había dicho. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y ¿de qué? Y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, les dijo el Señor, yo estaré con ustedes un día, unas horas, no. Todos los días, les dijo el Señor, hasta el fin del mundo. O sea, Dios los estaba encomendando una tarea especial. Ellos estaban siendo obedientes, fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Y ahora, los mismos milagros que Jesús hacía en su ministerio, sanando, liberando a las personas, echando fuera demonios, predicando el Evangelio, ¿verdad? Con esa misma autoridad están en los discípulos predicando ahora en Samaria. Fíjese usted, en Samaria. Los judíos de la época de Jesús no
no querían pasar por Samaria, odiaban a esa gente. ¿Sabes qué hacían cuando iban para Galilea? Agarraban un extravío, se cruzaban el río Jordán y agarraban por otro lado, que tenían que caminar un poquito más, pero evitaban pasar por Samaria. No querían mezclarse con esta gente, eran muy discriminatorios. Pero ustedes se acuerdan a Jesús en Juan capítulo 4, cuando venía de regreso de Galilea, pasó por Samaria y había una mujer ahí sacando agua del pozo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Sí, Jesús habló con esta mujer, le dijo todo de su vida, cuántos maridos había tenido, ¿verdad? Pero no la criticó. Pero esta mujer, cuenta la escritura, que salió y fue a hablarle a todos el pueblo y les dijo, vengan a ver, he encontrado al Mesías, aquel que habla las escrituras. Vengan y vean ustedes mismos. Dice la escritura que mucha gente creyó. Jesús pasó allí 2 días más y entonces Jesús ya había ido a Samaria a preparar el terreno, ¿sí? Para cuando ya llegaban los discípulos, ya mucha gente había empezado a creer, ya se había corrido la voz de que Jesús había resucitado de la muerte y ya estaba listo el terreno para recibir la predicación de Felipe. Así que dice aquí, empieza Lucas, que en el desarrollo de aquí del capítulo que vamos a ver hoy, que Simón engañaba a la gente, ¿sí? Había, dice, un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y hasta había engañado a la gente de Samaria y se decía ser un grande, ¿sí? Un usado por Dios. Así que como predicador de las buenas nuevas y sanador de los enfermos, Felipe recibe una calurosa bienvenida por parte de los samaritanos y el poder del Evangelio de Cristo y la divina autoridad del Espíritu Santo sobre Felipe para realizar milagros, ¿sí? Y poderosos milagros, más poderosos aún que las artes mágicas y engañosas de este Simón el mago, ¿verdad? En Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes que hubo oposición de parte de Satanás cuando vino en forma de engaño? Lo vimos ahí en Hechos capítulo 5, cuando se metió en la iglesia y empezó a atacar la iglesia por medio del engaño y la mentira. Un matrimonio llamado Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó? Cayó juicio de parte de Dios y primero murió él y después su esposa, ¿verdad? Habían vendido un terreno, se habían quedado con una parte y habían dicho que ese era el total. Y Pedro les dijo, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo, verdad? Y los dos les cayó juicio de parte de Dios, porque Dios estaba limpiando la iglesia, hermano, estaba evitando que se contaminara de estas artimañas de Satanás, porque realmente era Satanás obrando a través de estas personas, ¿verdad? Ese fue el primero. Luego vimos también ahí en Hechos capítulo 4, verso 3 y Hechos capítulo 5, verso 18, que también habían encarcelado a los apóstoles. Sí, primero los habían encarcelado, les habían prohibido que no hablaran en el nombre de Jesús, los soltaron, la segunda vez los volvieron a apresar, un ángel de Dios los sacó y luego después, esa vez ya no solo los encarcelaron, sino les pegaron. Y ellos dicen que después de eso salieron gozosos, ¿verdad? De haber sufrido un poquito las afrentas de su maestro. Así que, número 2, el encarcelamiento y la prohibición de que no predicaran el nombre de Jesús. Y número 3, vimos ahí también en Hechos capítulo 7, versículo 60, la muerte de Esteban. Mira cómo va creciendo el odio, ¿verdad?, de Satanás y de estas personas judías. Primero se infiltra en la iglesia con engaño por medio de Ananías y Zafira. Segundo, encarcelan a los apóstoles, les pegan, ¿verdad? Les prohíben que hablen el nombre de Jesús. Ellos dicen, juzguen ustedes qué es mejor, si obedecer a los hombres o a Dios, ¿verdad? Ellos continúan predicando el evangelio a costa de que puedan meterlos de nuevo a la cárcel y matarlos. Y luego encarcelan, llaman a Esteban, lo interrogan y terminan apedreándolo y matándolo, ¿verdad? O sea, va en un aumento progresivo en la oposición de Satanás en contra de la iglesia. Así que ahora viene en el capítulo 8, después de la muerte de Esteban, la persecución. Imagínense usted. Ahora ya no solo están persiguiendo a un hombre, sino a todos, mujeres y hombres. Entonces salen todos disparados, ¿verdad? Sálvese por su vida, ¿verdad? Cada quien. Unos se van a Samaria, otros se van al norte a Galilea, otros salen y se van a otros lados, ¿verdad? De Asia Menor, etcétera. Mucha gente es dispersada a la isla de Chipre, etcétera. Así que en Samaria
ahora, después de la persecución, Satanás ahora entonces está empleando diferentes métodos para frustrar el crecimiento de la iglesia. Si hay alguien que se opone al crecimiento de la iglesia, dígame usted quién es. Pues nada más y nada menos que Satanás, ¿verdad? Porque Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Satanás quiere disolver los matrimonios, ¿sí? Satanás quiere que los jóvenes se vayan al mundo, ¿verdad? Que sean convencidos por el secularismo y tantas enseñanzas erróneas allá afuera, ¿verdad? Que les quieren desviar lo que han aprendido en casa, los valores de la palabra de Dios. Satanás quiere disolver las familias, ataca primero por las familias, así que hay que estar orando mucho por las familias, hermano, y quiere que las iglesias se dispersen. ¿Qué fue lo que pasó durante la pandemia? Dígame usted, ¿no es cierto que cerraron todas las iglesias? ¿Verdad que sí? Y dijeron, no puede congregarse. No. Pero sí estaba abierto la licorería, el Home Depot, ¿verdad? Los supermercados, que dice que eran indispensables, ¿verdad? Pero las iglesias no. Pero ¿sabes qué pasó? Bueno, nos quedamos en casa, pero dijimos, bueno, ahora vamos a empezar a predicar por medio de las redes sociales. Y aquello que Satanás quería estropear, ahora estamos saliendo al aire y muchas personas nos están viendo alrededor del mundo, ¿sí? Se han comunicado con nosotros. El otro día se comunicó una persona que estaba desde la India, ¿sí? Que nos está viendo allá. No sé si entiende español, ¿verdad? Pero le mandamos un saludo. Se nos está viendo por allá. Pero hay muchas personas que uno ni se imaginan que están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. O sea que lo que Satanás quería estropear, el Señor lo ha usado para expander el evangelio y llegar hasta los más rincones de que uno ni se imagina que podía llegar. Así que ahora en Samaria Satanás está empleando estos métodos para frustrar el crecimiento de la iglesia. Usa un hombre llamado Simón, conocido en Samaria como el mago. Lucas lo presenta como un hombre que practica las artes mágicas en esa ciudad samaritana, ¿sí? Estaba engañando, era un hombre que se llamaba, dice ahí el versículo 9, ¿verdad? Dice que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este hombre es el poder de Dios. Mira, el poder que se llama grande, lo estaban comparando, ¿sí? Con uno de los apóstoles, con un hombre, no era nada más ni nada menos que un engañador, ¿verdad que sí? Entonces, en el tiempo de Jesús, las artes mágicas, los brujos, los hechiceros, todos estos que se dedicaban a la magia negra, era muy popular, ¿sí? Engañaban a la gente, ¿sí? No era nada más un truco que hacían así, ¿verdad? Como estos, ¿verdad? No, era algo satánico, ¿sí? Era algo que cuando le llaman hechicero y en nuestro día le podrían decir, era un brujo, ¿verdad? Hablando así ya, más claramente, ¿sí? Las artes de Simón no eran simplemente algún truco, ¿verdad? Sí, que desaparece una cosa, le hacen así y todo eso. No. Esto era algo que iba más allá. No era algo sencillo como engañar la mente, debido a que los ojos a veces fallan en observar, ¿verdad? Son tan rápidos con la mano que esconden ahí una carta, cosas así. No. Esto más bien era un atentado serio contra la fe cristiana, ¿sí? Porque representaba la brujería y la hechicería, ¿sí? Entre los vicios que menciona Pablo como actos de naturaleza pecaminosa, y para los que están anotando ahí, anote ahí Gálatas 5:20, ¿sí? ¿Qué dice Gálatas 5:20? Pues dice, ¿verdad?, que al reino de Dios no entrará ningún borracho, ningún adúltero, y también está ahí los hechiceros, ¿verdad? Ningún mentiroso, ¿verdad? Para ellos está el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, Pablo lo dice ahí en Gálatas 5:20. Todos los que practican este tipo de artes mágicas estarán excluidos de la ciudad santa y son echados en el lago de fuego y de azufre. También lo dice Apocalipsis, anote ahí, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15, que prohíbe este tipo de prácticas. Así que las artes mágicas tienen su origen en Satanás y son diametralmente opuestas a Dios. Por lo tanto, Dios ordena a su pueblo no involucrarse en forma alguna de magia, ¿sí? Y esto está serio, hermanos. ¿Ustedes se recuerdan qué dice Deuteronomio 18:10 al 14? Anótelo ahí, Deuteronomio 18:10 al 14.
esta palabra está dura, hermano. Esto lo tenía que conocer el pueblo de Israel, pues que estaba en la ley que Moisés había decretado al pueblo de Dios, ¿sí? Deuteronomio 18, 10 al 14, mira lo que dice ahí. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a enfrentar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios, Jehová. Así que Dios les había prohibido al pueblo de Israel mezclarse y practicar las artes mágicas y consultar la hechicería. ¿Se acuerdan ustedes qué le pasó a Saúl ahí en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Ya Saúl ya la había regado, se va, ya Dios no le contestaba las oraciones. ¿Qué hizo? Fue a consultar con una hechicera, una bruja. Dígame usted cómo terminó Saúl. ¿Le fue bien o le fue mal? No, le fue de la patada. Hasta su mismo hijo, Jonatán, que tanto amaba, murió ese mismo día. Se lo dijo, ¿verdad? El espíritu que había invocado. Tenía más temor de Dios la bruja que Saúl, ¿verdad? Y por lo tanto le cayó juicio de parte de Dios. Así que esto estaba prohibido, lo dice el Antiguo Testamento, no debe de practicar. Con la magia, hermanos, no se juega, ¿sí? Simón el mago había cautivado a la gente por largo tiempo. Y cuando Felipe llegó a Samaria y proclamó las buenas nuevas, ¿qué pasó? No, pues se le cayó el negocio a Simón, ¿verdad? Ya no, todo el montón de gente que seguía a Simón dejó poner la mirada aquí en las artes mágicas de Simón y se fueron a Felipe, ¿verdad? Y vieron cómo Felipe resucitaba a muertos, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio, la gente se convertía, se bautizaba y el poder de Dios estaba presente. Así que todo esto lo vio Simón y dice la Biblia que creyó y fue bautizado, ¿sí? Entonces, si seguimos adelante el verso 10, si me haces favor de pasar a la siguiente diapositiva, hermano. Verso 10 dice que a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este hombre es el poder de Dios, el poder que se llama grande. Y el verso 11 dice, y estaban todos atentos por mucho tiempo, ¿sí? El siguiente versículo, por mucho tiempo, porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿sí? Así que Satanás estaba obrando ahora, ¿verdad? Usando a Felipe con las artes mágicas, ¿verdad? En este pueblo de Samaria. Así que las escrituras de los samaritanos consistían en los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 de la ley, ¿sí? Que a luz de todo el Antiguo Testamento les daba solo un segmento de la verdad religiosa. Los judíos entonces prohibían a los samaritanos adorar en Jerusalén, ya lo habíamos dicho, y por lo tanto ellos adoraban en el monte Gerizim. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La mujer samaritana hablando con Jesús le decía, ustedes adoran allá en el pueblo y nosotros aquí, pues ¿dónde tenemos que adorar? Y el Señor le dice, no, pues vendrá el día en que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿verdad? No necesitarán un templo para adorar al Señor. Así que los samaritanos también esperaban la venida del Mesías, a quien ellos llamaban Taeb, debido a su mezcla racial y trasfondo religioso. Ya lo habíamos dicho en Segunda de Reyes 17, 24 al 41. Fue cuando fueron ellos conquistados por los asirios. Así que ellos eran receptivos a la brujería, ¿sí? Y dice la Escritura que a Simón el mago oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Mira cuánta gente tenía engañada a este hombre Simón. Así que antes de que Felipe viniera a los samaritanos, ellos tenían a Simón, el mago, en alta estima, ¿sí? Cuando dice desde el más pequeño hasta el más grande, se refiere, indica que Simón tenía numerosos admiradores, no solo grandes, sino también a chicos, ¿verdad?, que confesaban su fe en él y decían, este hombre es el poder de Dios, el poder que se llama grande. Ellos creían en un Dios y se presume que hayan estimado a Simón como un representante
dotado del poder divino. Mira hasta dónde está la gente engañada, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, trayéndolo a nuestro contexto, no es cierto que usted abre el periódico ahí, mira en las páginas ahí cuánto hechicero hay, ¿verdad? Oh, que le vamos a hacer un amarre, que para la buena suerte, que para el amor. Si no consigue novio, aquí rapidito se lo conseguimos, no se preocupe. Tráiganos aquí una buena ofrenda. Y rapidito, para la mala suerte, que le vamos a dar la pata de conejo, que le vamos a dar no sé cuánto. Y la gente se lo cree, hermanos. ¿Sí? Yo he visto ahí en las botánicas y todo, gente, hasta cola hacen antes de que abran, ahí están afuera. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la gente pone la mirada en el ocultismo. Y dígame ¿usted cree que eso le agrada a Dios? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, hermanos, ¿sí? No, el cristiano no tiene que practicar esas cosas, ¿sí? Porque está dejando de poner su confianza en el Dios verdadero. Y si se abre puertas al ocultismo, a Satanás, entonces ahí es donde entra la posesión demoníaca, ¿verdad? Entonces, el cristiano no puede ser poseído, el cristiano verdadero no puede ser poseído por Satanás, hermanos, ¿sí? Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios, ¿sí? Satanás no puede leer tu mente, ¿sí? Te puede poner la tentación para ver si tú caes, ¿verdad? Ya depende de ti, pero no. El único que... Y otra cosa, que Satanás y sus demonios no pueden estar en todos lados a la vez, solo en un lado a la vez, ¿sí? Así que el único que es omnisciente, omnipresente, omnipotente es el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que las escrituras de los samaritanos creían mucho en esto de las brujerías y tanta cosa. Así que oían atentamente a este mago, lo llamaban el Grande, ¿verdad? Y esto indica que Simón tenía muchos admiradores. Muchos samaritanos, ¿verdad?, creían en él. Así que por otro lado también es posible que el mismo Simón se haya autoproclamado Dios de la magia que realizaba, ¿sí? La palabra griega traducida poder puede significar también poderoso. Así que la influencia de Simón era enorme, hermanos, y el número de sus seguidores era inmenso. Y por un largo tiempo, dice ahí, mira, por mucho tiempo, por un largo tiempo, había mantenido cautiva a las gentes gracias a sus artes que practicaba. Pero cuando Felipe viene, aparece predicando las buenas nuevas de salvación, realizando milagros de sanidades. El pueblo atiende con mucho interés lo que Felipe dice y cree en las maravillas de Dios. Mira, así que para ellos el mensaje y las obras de Felipe sobrepasaban mucho más la actuación de Simón. Así que punto número 2 nos lleva eso al punto número 2. Felipe anuncia las buenas noticias del reino de Dios. Miremos que dice el versículo 12, dice que, pero cuando comenzaron a creer a Felipe, ¿sí?, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Si puedes poner la siguiente, dice que mucha gente se bautizaba, tanto hombres como mujeres. Y el verso 13 dice que aún Simón creyó y se bautizó. Y que estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Y que estaba atónito. Mira, estaba como quien dice con la boca abierta. No podía creer él el poder de Dios que se estaba manifestando en el pueblo de Samaria. Nunca antes había visto él tal cosa. Imagínate tú un mago que está acostumbrado a las artes mágicas, hacer, ¿verdad?, cosas, aparecer, desaparecer y cosas así, ¿verdad? Ver ahora cómo los muertos resucitan, los cojos, los paralíticos son sanados, los leprosos, los mudos oyen, los sordos oyen, los ciegos ven, la gente se bautiza, empiezan a saltar de gozo, de alegría. Era para admirarse, ¿no es cierto? Estaba atónito, dice la Escritura, ¿sí? Porque el poder de Dios se estaba manifestando. Así que cuando comenzaron a creer en Felipe, los samaritanos aceptaron el evangelio y empezaron a creer el mensaje del evangelio de la verdad. Así que comenzaron a creer, indica una acción. El verbo tiene un punto de partida que continúa, es algo progresivo. Así que no solo fue que creyeron una vez y ya, no, es algo progresivo. Los samaritanos primero dan su aprobación intelectual, ¿sí? Primero entienden el mensaje que se le está predicando por medio de Felipe, lo reciben, ¿sí?, se arrepienten, ¿verdad?, y se bautizan. Mira cómo va la secuencia. Primero escuchan el mensaje,
¿verdad? Entra por la razón, ¿sí? Entienden el mensaje, entienden que son pecadores, entienden que necesitan un Salvador, entienden que necesitan arrepentirse, entienden que no solo es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entienden el sacrificio que Jesús hizo del Salvador, ¿verdad? Que tomó nuestro lugar. Y la gente, al entender eso, cree, se arrepiente, recibe la salvación y luego, paso seguido, se bautiza. Era otro símbolo de una verdadera conversión, ¿sí? ¿Ok? Inmediatamente eran bautizados, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, en la próxima semana, cómo Felipe anuncia el evangelio a un tal etíope, ¿verdad? Un eunuco que venía de Etiopía, que venía leyendo el libro de Isaías. No se lo pierdan la próxima semana, vamos a seguir hablando acerca de Felipe, cómo este hombre llevó el evangelio hasta Samaria y hasta el desierto, cómo fue usado grandemente por el Señor para predicar el evangelio, ¿sí? Así que mucha gente cree, se convierte, se bautizan. El Espíritu Santo habita en ellos y les da la evidencia de una fe genuina, ¿verdad? Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que los samaritanos creyeron a Felipe y el mensaje de salvación se proclama. Así que el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo les es revelado a estas personas, ¿sí? Que vivieron por ignorancia muchos años. Y este hombre Simón los había cautivado con sus artes mágicas, ¿sí? Así que se bautizaban tanto hombres como mujeres. Ahora ya no dice Lucas, fueron 3,000 o fueron 5,000, como dice al principio del Evangelio. Ahora dice multitudes, ¿verdad? Ya hasta ya perdió la cuenta, ya, ¿verdad? Así que con el verbo bautizar en el tiempo imperfecto, Lucas está indicando una acción continua, ¿sí? Asumimos que esto del bautismo se repitió una vez, tras vez, tras vez. Muy bien, así que los samaritanos están siendo bautizados ahora nada más ni nada menos que por un judío, ¿sí? ¿Se acuerdan que la mujer samaritana le dijo a Jesús, y tú siendo judío, ¿por qué me pides a mí de beber, verdad? Si los judíos y los samaritanos no se llevan, le dijo antes, sí, ¿verdad? Ahora es un judío, Felipe, quien los está bautizando a los samaritanos. ¿Te das cuenta? Dice que aún creyó mismo Simón y se bautizó. Simón reconoce que hay un poder mucho más grande que sus artes mágicas, ¿sí? Cuando la gente le deja a él para ir tras Felipe, se une a la multitud y acepta la presencia de un poder superior. Reconoce el mago que el poder que obraba en él por medio de Satanás es un poder limitado, ¿sí? Y lo que está viendo ahora es algo superior al poder que él ejercía. Observa los milagros que hace Felipe, pero la predicación del Evangelio parece que no pudo cambiar su corazón. Y lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Porque él quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero, ¿sí? Qué grave error. Dígame usted, ¿se puede comprar la salvación con dinero? ¿Se puede comprar el don de Dios con dinero? No hay dinero que lo pueda. Ya Cristo Jesús lo pagó con su sangre, con su vida. No hay, ni todo el oro ni toda la plata del mundo podría pagar el precio grande que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Así que el poder de Dios se está manifestando, la gente cree, y Simón se bautiza, cree también, ¿sí? Está atónito, ve el bautismo, ¿sí? No como un signo de arrepentimiento, sino él lo ve como que está entrando en una relación con el Dios Trino. Tampoco lo ve así, sino él lo ve también como algo que le va a traer a él un beneficio, ¿sí? ¿Cuántas personas hoy en día vemos, verdad, que llegan a la iglesia pensando sacar un beneficio? ¿Conoce usted a alguien así o no? ¿Verdad que sí? Hay gente que llega a la iglesia y dice, no, pues yo voy a ir allá. Si está soltero, dice, no, ahí hay bonitas muchachas, ¿verdad? Voy a buscar una novia, a ver si me voy a casar, estas son muy buenas, ¿verdad? Se someten a sus maridos, ¿verdad? Ok, o si es vendedor, dice, no, ahí tengo un montón de clientes, ¿verdad? Y voy a sacar mucho dinero, ¿verdad? Y voy a hacer buenos negocios ahí. No, y si conocen que es una iglesia dadivosa, dice, no, pues ahí me van a dar comida, y me van a pagar renta, ahí me van a ayudar hasta a comprar carro, qué sé yo. Mucha gente entra a la iglesia con diferentes intereses, ¿verdad que sí? Pues Simón el mago no fue la excepción, mire usted. Él dice que esperaba que a través del bautismo él mismo recibiera el poder que tenía Felipe de realizar milagros, ¿sí? Hay muchos ministerios en la iglesia, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que
dígame usted, ¿quién no quisiera hacer milagros? ¿Verdad que sí? Usted es usado por Dios, ¿verdad? Grandemente. Es un don que Dios no se lo da a cualquiera, ¿verdad? Pero Simón quería lucrar con esto, quería sacar provecho, ¿verdad? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice que estaba atónito, ¿verdad? Así que no sé si se puede pasar las siguientes diapositivas, hermana. Dele enter nada más ahí a la barra espaciadora del teclado y va a pasar ahí. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, las prácticas ocultistas que van desde la lectura de las cartas, las barajas, el espiritismo, pasando por el horóscopo. Mira, hay gente que todos los días lee el periódico y ve el horóscopo. Y si el horóscopo ahí, según sus signos, ¿verdad?, dice que no salga a trabajar, no salen a trabajar, se quedan en su casa, ¿sí? Porque dice que es mala suerte, que el pronóstico le dice que hoy le va a ir de la patada. Y creen al horóscopo, ¿verdad que sí? Y también usan fórmulas para ganar fortuna y magia. Por supuesto, estas prácticas se remontan, ya tienen muchos años, ¿verdad? En tiempo de la iglesia del hombre, que muchos engañadores han existido, ¿verdad? El público en general las ha aceptado como parte de la vida, ¿sí? Así que gente que se mete en el ocultismo, desea información que no se consigue a través de los canales normales, buscan comunicarse con poderes sobrenaturales y demoníacos y procuran alcanzar ese poder para que otras personas lleguen a ser sus servidores. Creen que la mentira que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén, en el paraíso, que les dijo, Génesis 3:5, anota ahí también Génesis 3:5, seréis como Dios, les dijo Satanás, ¿verdad?, a Adán y Eva. Creen en esa mentira y así en su afán por alcanzar conocimiento por vías sobrenaturales, se hacen esclavos de Satanás, rechazando el llamado de Cristo de confiar únicamente en Él. Mira, hermano, esto que te voy a decir, algunos yo sé que no les va a gustar, yo sé que les va a doler, pero mira, ahorita ya viene el 31 de octubre, ¿sí? ¿Qué se celebra aquí en Estados Unidos el 31 de octubre? Dígame. Halloween, ¿sí? Yo te motivo, hermano, a que tú investigues de dónde viene esta fiesta pagana, ¿verdad? Yo sé que los jóvenes van a decir, ay, pastor, es que usted eso no tiene nada de malo, hombre, no. Eso es algo, una fiesta así pasajera, es algo que inofensivo, ¿verdad? Los niños salen, hermano, tú yo te aconsejo, no salgas, no participes de eso, porque es obra demoníaca, ¿sí? Tú no sabes allá afuera qué gente mala va a haber y que le va a dar dulces contaminados a tus hijos. ¿Cuántas noticias han salido? ¿Sí o no? ¿Sí? Gente que ha dado dulces con veneno, con fibras de vidrio ahí, ¿verdad? Y los niños inocentes se lo comen y terminan muriendo. O gente que ha terminado balaceada por andar en la calle ahí y le paran y terminan recibiendo un balazo, ¿verdad? Por ahí. No tienes necesidad de estar haciendo eso, ni de participar, ¿sí? Si tú realmente eres un cristiano, lavado con la sangre de Cristo, que tu mente sea renovada, ora a Dios para que tu mente sea renovada. Mira, hace años teníamos un grupo de hogar, ¿sí? Y había una hermana que todos los años adornaba su casa y ponía esas calabazas y monstruitos y todo eso. Y su mamá siempre llegaba al grupo de hogar y pedía oración. Es que yo ya le dije que no haga eso, ya le dije. Y nosotros orando, Señor, ábrele los ojos. Y cada año lo volvía a hacer. Hasta que un día, ¿sí?, le fue revelado por obra del Espíritu Santo y dejó de disfrazar a sus hijos y de adornar su casa, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque le decíamos y no hacía caso. Tuvo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, hacer la obra, ¿verdad que sí, hermanos? Y llegar al corazón de la persona para dejar de practicar eso, ¿verdad? La ley lo prohíbe, hermano. La Biblia dice, mira, cuando tú llegues a una tierra extranjera, dice, no participes de las fiestas y las costumbres que ahí se realizan. Dígame usted, nosotros venimos de Centroamérica, de Latinoamérica. Allá no se celebra, eso me recuerdo yo, ¿verdad? Ahora, hoy en día, pues ya cruzó fronteras y todo, pero antes no se celebraba eso. Aquí fue donde esto viene, y si tú te vas a la historia, esto viene desde allá, de Europa, ¿verdad? Investiga un poquito de dónde se originó, ¿verdad? De dónde tiene su origen y el significado, ¿sí? Cuando uno investiga, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Mucha gente yo sé que lo hacen por ignorancia, pero cuando tus ojos son abiertos, hermano, dejas de participar de estas cosas que a Dios no le agradan. Así que oramos para que Dios te abra el entendimiento, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el ocultismo y la religión cristiana? Bueno,
Unos breves principios pueden dar respuesta a esta pregunta. Podemos decir así que en la práctica misteriosa de la magia, un profesional manipula a la gente que cree en ellos para su propio beneficio, ¿sí? En la religión, una persona piadosa pide a Dios la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de las personas. La magia está dirigida a un individuo en privado y la religión cristiana está dirigida a una actividad para grupos y está abierta al público. No se hace en lo oculto. Por eso no le llaman ocultismo, ¿eh? La palabra ocultismo, ¿qué significa? En lo oculto, ¿verdad? En lo privado, ¿sí? Por último, las prácticas ocultistas son impersonales. Por el contrario, los servicios religiosos exigen una interacción personal entre Dios y su pueblo que le adora. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento denuncian las prácticas abominables del ocultismo. Dios quiere que su pueblo ponga su confianza únicamente en Él. Por eso dice Dios: yo soy el Señor tu Dios, Él cuida de sus hijos y satisface todas sus necesidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Amén? Anota ahí Salmo 81, versículo 8 al 10. Búscalo ahí en tu casa. El Señor, yo soy el Señor, dice, yo soy el Señor tu Dios, Él cuida de sus hijos y satisface todas tus necesidades. Salmo 81, 8, 10. Y vamos entonces, esto nos lleva al punto número 3. Así que dice aquí que los apóstoles Pedro y Juan llegan a Samaria, verso 14 al 17. ¿Sí? Vamos a pasar la siguiente, ahí está. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá nada más ni nada menos que a Pedro y a Juan. ¿Sí? Vamos a hacernos algunas preguntas aquí para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Fueron los apóstoles a Samaria para probar el trabajo que había hecho Felipe? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué fueron enviados los apóstoles a Samaria? Quizá había perdido Felipe el don del Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué fue necesario mandar a Pedro y a Juan allá? ¿Había problemas para establecer la iglesia cristiana en Samaria? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, es posible y es válido hacerse estas preguntas, claro, es válido. En el contexto del desarrollo de la iglesia, tal como Lucas lo presenta, antes de su ascensión, Jesús, como leímos ahí en Hechos 1:8, ¿verdad?, le dijo a los apóstoles que permanecieran en Jerusalén y que ahí esperaran la venida del Espíritu Santo. Cuando recibieron ese poder, entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Empezaron a testificar de Jesús, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y alrededor de la tierra. El tema que Lucas desarrolla es uno de aquellos círculos concéntricos comparable, les dije, a la onda del mar, ¿verdad? Cuando uno tira una piedra y se va a la onda creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo es derramado sobre el pueblo judío en Jerusalén. Y la iglesia ahí entonces empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Y cuando Felipe predica en Samaria, los samaritanos creen y son bautizados. Así que los apóstoles van de Jerusalén a darle la bienvenida entonces a los nuevos convertidos, a la nueva iglesia que se estaba formando en Samaria. ¿Sí? Dios une a cristianos judíos con cristianos samaritanos. Mira qué precioso lo que Dios hace, ¿verdad que sí? Ese pueblo que estuvo enemistado por siglos, ahora Dios está trayendo, ¿sí?, su reino, ¿verdad? Está trayendo esa paz, esa división que los había, eran hermanos, ¿verdad? Pero como los samaritanos estaban mezclados con gentil, eran odiados. Ahora el Señor los está uniendo en una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautizo. ¿Por qué no damos gloria a Dios por eso? Amén. Démosle un aplauso al Señor, porque Dios merece toda la gloria, hermanos. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Dios viene a unir a las personas, no a desunir, no a crear división. Dios viene a unir al pueblo, ¿sí? Sea de la raza que sea del color que sea, del idioma que hables. No, Dios, ahora por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, hermanos. Así que Dios une a los cristianos judíos con los cristianos samaritanos en una sola iglesia, derriba la muralla de separación que ha existido entre judíos y samaritanos, termina toda la enemistad que existía entre estos dos grupos, ¿sí? Y Dios también hace que el Espíritu Santo descienda sobre los samaritanos, de tal manera que los samaritanos ahora tienen su propio Pentecostés. Mira qué precioso eso, ¿verdad? Y por así decirlo, ¿verdad? Así también reconocen que los judíos son uno en Cristo. Amén.
Así que los apóstoles llegan a Jerusalén, son informados de la obra que está llevando a cabo Felipe y ahora hablan entre sí lo que van a hacer. En armonía con la orden de Jesús que vimos ahí en Hechos 1:8, de ser testigos en Samaria, Jerusalén, alrededor de la tierra, comisionan a Pedro y a Juan para que vayan a la ciudad donde Felipe está predicando el evangelio. Los instruyen para que ellos sean los representantes oficiales y le dan la bienvenida a los nuevos hermanos samaritanos en la iglesia cristiana. A propósito, esta es la última vez que Lucas menciona a Juan en el libro de Hechos, ¿sí? Después vamos a ver que ya después aparece Pedro ahí en Hechos capítulo 10 con Cornelio, y más adelante ya en el capítulo 12 o 13 ya es Pablo el que toma todo el centro de la historia, ¿verdad? A través de sus viajes misioneros. Así que, ¿se acuerdan ustedes en Lucas 9:54? ¿Qué pasó ahí? Anoten Lucas 9:54, ¿sí? Juan, hermano de Jacobo, les llamaban hijos del trueno. ¿Saben por qué? Porque una vez pasaban por Samaria y ¿saben qué dijo Juanito y Jacobito? Dijo, Señor, mira, estos samaritanos no creen en ti. ¿Quieres que oremos al cielo para que caiga el fuego del cielo y los destruya a todos? ¿Cómo ves, Señor? Oramos a tipo Elías, ¿verdad? Mira a Juanito y a Jacobito, ¿ves? Ay, ay, ay. ¿Tenían amor por los samaritanos? Dígame usted. Si ese es amor, pues yo no quiero recibir esta clase de amor, ¿verdad? Estuvieron dispuestos a orar para que Dios mandara juicio y eliminar a estos samaritanos que ellos tanto odiaban. Pero mira ahora a Pedro y a Juan van con amor a darle la bienvenida, a poner las manos sobre los nuevos convertidos y que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Mira qué precioso lo que Dios hace en el corazón de las personas. Estos judíos que eran celosos de la ley, que no querían mezclarse con samaritanos, ahora están siendo enviados. Eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad que sí, hermanos? Solo Dios puede transformar el corazón de las personas, hermanos. Así que Pedro y Juan salen de Jerusalén, viajan a la ciudad donde Felipe se encuentra predicando y bautizando a los samaritanos, y cuando llegan al destino, oran por estos creyentes, piden a Dios que derrame su Espíritu Santo a estos recién convertidos. Lucas dice que los samaritanos no han tenido la experiencia del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos, y que son bautizados no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. ¿Qué acabamos de leer en Mateo 28:19? ¿En nombre de quién tienen que ser bautizadas las personas? Del Hijo y del Espíritu. En nombre del Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No solamente por el nombre de Jesús. Así que van y oran por ellos. ¿No puede Felipe, por ser un evangelista y no un apóstol, orar pidiendo el don del Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿No está obrando el Espíritu Santo cuando los samaritanos vuelven su fe a Cristo? ¿Por qué entonces Felipe bautiza solo en el nombre de Jesús? Bueno, vamos a tratar de resolver estas preguntas. Primero, bueno, ¿tenía Felipe la habilidad de orar pidiendo el don del Espíritu Santo? Claro que sí. Por cierto que tenía, incluso Felipe dice que cuando oraron para escogerlo para uno de los diáconos en la iglesia, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Así que Dios envió a los apóstoles Pedro y Juan a Samaria para dejar claro que a través de los apóstoles Él estaba obrando oficialmente un nuevo nivel de desarrollo en la iglesia, añadiendo a los creyentes samaritanos. ¿Sí? Dios confirmó esta nueva fase a través de enviar su Espíritu Santo como una señal visible de su presencia divina, así como lo hizo sentir su presencia ante los judíos cristianos en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Hechos capítulo 2? ¿Verdad que sí? Así que nótese también que cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, Hechos 10:44, Dios bautizó también a gentiles. A Cornelio era un soldado romano y a toda su familia porque creyeron. Dios de nuevo dio su aprobación a un nuevo periodo del crecimiento de la iglesia, enviando su Espíritu. Y en esa ocasión no se menciona que Pedro haya puesto las manos para orar, para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan también cuando Ananías fue enviado por el Señor y le dice, ve a orar por un tal Saulo de Tarso que está ahí, ¿verdad? Que está orando. Ay, no, Señor, le dice, si este hombre es muy malo, dice, ¿verdad? Persigue la iglesia. No, tú ve, porque él es instrumento. Y va, ¿sí? Y ora por Pablo, ¿verdad? Y recibe el Espíritu Santo y se bautiza. ¿Me das cuenta? Entonces, Dios está usando a hombres para hacer el desarrollo de su iglesia, ¿sí?
Así que Dios dio su aprobación a cada etapa iniciando, derramando su Espíritu Santo. Dios dio su aprobación a este tipo de trabajo en Samaria y lo dio a través de los apóstoles, ¿sí? No a través de Felipe. Así que segundo, ¿no estaba el Espíritu Santo trabajando entre los samaritanos cuando ellos aceptaron a Cristo por fe? Por supuesto que sí. Fueron bautizados externamente con agua, pero su experiencia interna como un nuevo nacimiento y renovación fue a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Y hay varios pasajes que avalan esta afirmación. Así que la importancia entonces del derramamiento del Espíritu en medio de ellos es por consecuencia y descansa en las señales visibles que son el resultado de la llegada del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo entonces es evidente en las vidas de los judíos que son convertidos después del Pentecostés. Llega ahora a ser una realidad en sus corazones y vidas de los creyentes en Samaria. En otras palabras, el derramamiento del Espíritu Santo en los samaritanos es una prueba, hermanos, ¿sí?, de su grado de igualdad con los creyentes en Jerusalén. Ellos no entendían que el Espíritu Santo también dentro del plan de Dios estaba alcanzar a los gentiles. Ellos creían que solo los judíos, ¿verdad?, era el pueblo escogido de Dios. Pero dígame usted, ¿hace Dios acepción de personas? No. Él derrama su espíritu a aquel que con un corazón contrito y humillado le recibe de todo corazón, ¿sí? No importa su trasfondo cultural, etcétera, etcétera. Dios viene, lo limpia y lo perdona, si de corazón se arrepiente, ¿sí? Entonces, tercero, ¿por qué Felipe bautizó a los samaritanos solo en el nombre de Jesús? Bueno, vemos entonces una inconsciencia con la fórmula de la gran comisión que escribimos aquí en Mateo 28, 19, que dice que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero notemos también que el énfasis en esta fórmula está puesto en la palabra nombre, en el nombre, ¿sí?, que se refiere a toda la revelación de Dios hecha en la palabra y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bautizaba en esta revelación plena y específica el nombre de Jesús. Lo vemos ahí en el verso 12. Así que seguía así la fórmula común de aquellos tiempos para el bautismo. Lo vemos ahí en varios pasajes. Esta fórmula debe ser entendida entonces en el contexto histórico de la predicación apostólica, en la cual la expresión del nombre de Jesús aparece en numerosas veces. Está ahí en Hechos 2:38, Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Así que no debemos poner más énfasis en la fórmula del bautismo que las circunstancias históricas lo recomiendan, ¿sí? Así que su bautismo en el nombre significa que dicho bautismo es el mismo de los judíos cristianos, el bautismo en el nombre de Jesús. Así que el contexto muestra que Felipe proclamó a Jesús a los samaritanos. Así que Pedro y Juan les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo, y este acontecimiento marca entonces la participación plena de los samaritanos en la iglesia. Fueron bien recibidos, ¿sí? Así que lo vamos a ver ahí más adelante, ¿verdad? Cuando Felipe bautizó al eunuco, no le puso las manos, ¿verdad? Cuando Ananías impuso las manos sobre Saulo también, ¿sí? Ananías no era apóstol, ¿sí?, y le pone las manos a Pablo para que reciba el Espíritu Santo. Pedro no impuso sus manos sobre aquellos que fueron bautizados en la casa de Cornelio, según Hechos capítulo 10. Y Pablo tampoco lo hizo con el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16. O sea que esta costumbre de imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo no siempre se siguió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que se practicó de diferentes maneras. Simón desea entonces comprar el Espíritu Santo con dinero y Pedro lo reprende. Y ya con esto vamos a terminar. Dice que ellos fueron allí, oraron ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira, yo digo, ¿por qué en este caso no oró Pedro como hizo con Ananías y Zafira y cayó inmediatamente Simón el mago ahí fulminado? ¿No creen ustedes que merecía también, verdad? Si estaba tratando de comprar
el don del Espíritu Santo con dinero, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Pues mintieron, vendieron un terreno, lo llevaron una parte ahí y cayeron muertos. Mira el pecado que está cometiendo este hombre ahí, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiera en mis manos reciba el Espíritu de Dios. Mira. Pero ¿sabes qué pasó? A diferencia de Ananías y Zafira, ellos habían sido criados, ya tenían años en el Evangelio, eran judíos, conocían la ley, ¿verdad? Eran judíos devotos. Y mintieron al Espíritu Santo sabiendo que eso era pecado. Pero en el caso de este hombre, Simón, lo estaba haciendo por ignorancia, era un recién convertido, había salido de la oscuridad, era un mago, ¿sí? Estaba acostumbrado a las artes mágicas, a recibir dinero por su trabajo. Entonces, no había él hecho una conversión sincera de parte de Dios. Porque mira, dice la Escritura que creyó y se bautizó. Cualquiera podría decir, no, pues ya es un hijo de Dios, ya está. Y seguía Felipe, dice, mira, ahí estaba atónito, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad que sí? Entonces, hay personas que se han bautizado, que han creído en el Señor, pero lo han hecho nada más como por emoción, ¿verdad? Pero en el fondo de su corazón no han tenido una conversión realmente sincera, ¿verdad? Porque lo vemos por medio de sus frutos. Porque mira, cuando una persona realmente se convierte, va a tener amor por la palabra de Dios, va a tener esa hambre por conocer la palabra de Dios, va a tener deseo de asistir a la iglesia, va a tener el deseo de asistir a las clases, de qué más quiero aprender, dónde puedo servir, hay un grupo de hogar para que yo vaya, dónde puedo recibir más clases, va a tener esa hambre por crecer, conocer, va a querer cantar alabanzas al Señor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces van a haber frutos en su vida, hermanos, de una persona que ha sido recién convertido. Va a tener ese gozo, ¿verdad? No, va a andar evangelizando, va a andar invitando a sus familias. No va a andar escondido, no va a andar triste, ni achicopalado, como dicen, ¿verdad? Sino va a traer más personas a la iglesia. En cambio, este hombre vemos ahí que no tuvo una conversión genuina, porque le dijo Pedro a Simón, tu dinero perezca contigo, le dijo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. ¿Sí? Ya vimos que es imposible. No tienes tu parte, le dijo, ahí está, mira. Pedro le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dígame usted, ¿tenía Simón un corazón recto delante de Dios? ¿Qué era lo que él andaba buscando? Fama, ¿sí? Fortuna, andaba buscando dinero, andaba buscando cómo lucrar con el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la gente lo adorara. Dígame usted, ¿por qué fue desterrado Satanás del paraíso, del cielo? ¿Qué era lo que Satanás quería? La adoración. Eso es lo que Satanás quiere, que le adoren a él, ¿verdad? La adoración que le pertenece solo a Dios, él la quiere recibir. ¿Qué le dijo en Mateo capítulo 4 Satanás a Jesús cuando fue tentado en el desierto? Le dijo, bueno, si postrado me adorares todos estos reinos, te daré fama, fortuna. ¿Sí? Pero Jesús lo reprendió ¿con qué? Con la palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Le dijo, al Señor adorarás y solo a Él servirás. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Amén. Así que Satanás estaba obrando a través de este Simón, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, discierne que ese espíritu que él tiene no es de Dios, que su corazón está lejos de Dios, de la verdad. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Cuál es el secreto para volverse a Dios? Arrepentimiento. Ahí está la clave, mira. Arrepiéntete, le dijo, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, quizá Él te sea perdonado, te perdone tu pensamiento, ese pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro pudo discernir, hermanos, por medio del Espíritu Santo, que había algo que no estaba bien con Dios, ¿sí? Había una hiel de amargura y una maldad muy profunda en el corazón de Simón, que únicamente andaba buscando la vanagloria, las riquezas de este mundo. Y respondiendo entonces Simón dijo, rueguen por mí al Señor para que nada de esto que has dicho venga sobre mí. Pero yo más veo que él reaccionó por el castigo, por miedo al castigo que le iba a venir, más que por un arrepentimiento. ¿Verdad que sí? ¿Ya? Entonces, vemos ahí entonces que ahora, habiendo testificado,
con esto terminamos, hablando la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Pedro y Juan entonces siguieron, ya dejamos por un lado ahí a Simón, ¿verdad? El mago, y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan volvieron a Jerusalén, pero en su recorrido iban hablando por todos los pueblos samaritanos. ¿Y qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. ¿Ves? Dios seguía usando a los apóstoles con poder manifestándose, ¿verdad? Y entonces, como conclusión, podemos decir entonces que después de la reprensión de Pedro, ¿verdad? Lo que vemos aquí que había en el corazón de Simón era un espíritu de que buscaba nada más no darle la gloria a Dios, sino recibir la gloria, ¿sí? Quería disponer de ese poder para glorificarse a sí mismo, ¿verdad? Contraste a los siervos de Dios, Simón el mago no estaba dispuesto a proclamar el evangelio de Dios, a imponer las manos para que la gente, no lo estaba haciendo por amor, imponer las manos para que la gente se convirtiera, se arrepintiera, se sanara, no. Él lo estaba haciendo por dinero, por lucrar, ¿verdad? Por sacar provecho. Por eso le dijo Pedro que tu dinero perezca contigo, pues que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así que Pedro lo reprende, él le dice que se arrepienta, y eso es algo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Dios sigue trabajando en el corazón de cada uno, mis hermanos. Ahorita vamos a participar de la cena del Señor. Es un buen momento para que nosotros reflexionemos, ¿sí? Una pregunta que yo podría hacerte es la siguiente. ¿Hay alguna área en tu vida, ¿sí?, en la cual tú deseas arrepentirte? Simón nunca experimentó una conversión genuina y nunca tuvo una fe verdadera. Su fe nunca estuvo arraigada en la regeneración y por lo tanto fue una fe temporal. Como aquellos, ¿verdad?, que dijo el Señor la parábola de la semilla, ¿verdad?, del buen sembrador, que tiró semilla por diferentes tipos de caminos, ¿verdad? Una cayó en pedregal, ¿verdad?, no dio fruto, en camino seco, duro, pero otra cayó entre espinos y piedras, creció, pero los afanes de la vida los ahogaron y no dio fruto. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna área, verdad, que te está impidiendo dar fruto? ¿Sí? Que te está impidiendo tener una fe genuina y verdadera. ¿Cuál es esa área? Tú sabes, ¿sí? Simón respondió en esta versión antigua, dice, Simón respondió a ellos y dijo, les suplico, rueguen a mí, a Dios, que ninguno de estos males que ustedes han dicho puedan sobrevenirme. Y dice esta versión agregada, y no dejó de llorar copiosamente. Mira, estaba llorando amargamente, ¿verdad? Para que no le cayera juicio de parte de Dios. Dios tuvo misericordia de este hombre, no lo fulminó ahí en el momento, ¿verdad?, como lo hizo con Ananías y Zafira, porque vio que estaba en ignorancia, ¿verdad?, desconocía mucho, no había tenido una conversión genuina, ¿verdad?, un arrepentimiento genuino, no tenía una fe genuina. Pedro amonestó a Simón y le dijo, arrepiéntete, ¿sí? Quizá Dios tenga misericordia de ti. Arrepiéntete para que tengas una fe verdadera, arrepiéntete para que tengas una fe salvífica, ¿sí? Y ¿sabes qué dijo? Lo bueno que sí dijo Simón, dijo, rueguen por mí, dijo, ¿sí? Oren por mí, ¿verdad? Él reconoció el poder de Dios que había en los apóstoles. ¿Quién otro, se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, quién otro pidió que oraran por él? ¿Sí? Y no se arrepintió ni no cambió. Eso me recuerda al faraón, ¿se acuerdan del faraón? ¿Cuántas veces no le dijo a Moisés, oren a Dios por mí para que quite estas plagas de aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces no dijo eso y otra vez volvía a lo mismo, ¿verdad? No tuvo una conversión genuina, ¿sí? Es lo mismo que pasó aquí con Simón. Así que él dice, rueguen a Dios por mí. Mucha gente creyó, gracias a Dios, ¿verdad? Podemos decir entonces estas preguntas. ¿Por qué es importante para nosotros tener un corazón recto delante de Dios? ¿Sí?
examinemos nuestro corazón. Yo voy a pedir a los músicos que pasen, vamos a cantar una canción especial en lo que estamos reflexionando para tomar los elementos de la Santa Cena. Yo voy a pedir también a los otros voluntarios, si me hacen favor, de pasar los elementos de la Santa Cena, ¿verdad? La copita, para que participemos y meditemos en estas preguntas. ¿Qué cosas Dios necesita cambiar en nuestros corazones? Examinemos nuestro corazón, no tomemos la Santa Cena a la ligera, como dice la Escritura, ¿verdad? Hay cosas que necesita cambiar Dios en nuestro corazón. Yo tengo muchas, hermanos, yo tengo muchas que Dios todavía está trabajando conmigo en mi corazón, ¿sí? Pero quizá para algunos tal vez sea la codicia, la falsedad, el engaño, la mentira, los celos, los enojos. Pregúntate, ¿qué área Dios necesita todavía trabajar en mi corazón? ¿Qué áreas Dios desea cambiar para que yo tenga un corazón recto delante de Dios? ¿Qué puedes hacer esta semana puedes comprometerte a conocer a alguien de un diferente grupo étnico y cultural y traerla a la iglesia a hablarles de Cristo? ¿A quién puedes invitar a visitar a la iglesia? ¿Cómo puedes invitar tú al Espíritu Santo para que te ayude a crecer en la fe en estos próximos días? ¿Por qué no empiezas arrepintiéndote y pidiéndole perdón a Dios? ¿Sí? Como le dijo Pedro a Simón, ¿sí? Ya había creído, ya se había bautizado, ¿sí? Había visto los milagros que Felipe había visto. Sin embargo, Simón pudo ver en él que su corazón estaba todavía lleno de egocentrismo, de egoísta. Simón estaba impresionado por los efectos visibles de la imposición de las manos y trató de comprar la habilidad de hacer milagros que tenían los apóstoles. No estaba interesado realmente en darle al Espíritu Santo a otros, solo le interesaba el poder y el prestigio que adquiría con él. Esta exaltación del yo, hermanos, es un peligro para todo creyente, especialmente para nosotros los predicadores, nosotros los maestros, ¿sí? Simón se olvidó de que habían ciertos dones que dependen solamente del carácter y que el dinero no puede comprar, ¿sí? El don del Espíritu Santo no se puede comprar con dinero, ¿sí? Él buscó nada más sus intereses egoístas y por eso su corazón estaba lleno de maldad y de depravación. Él no conocía nada de la cruz de Cristo ni del sacrificio de Jesús, no mostró ninguna disposición para ser crucificado con Cristo, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dijo Pablo, ¿verdad? Y las cosas que ahora vivo, las vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué actitud de diferencia, ¿verdad? De un cristiano verdadero a uno falso, ¿verdad? Que solo anda buscando la vanagloria, el interés, la vanidad, que eso no viene de Dios, hermano, esto es obra de Satanás. Yo quiero pedirte que medites en esta hora si hay algo que Dios aún tiene que tratar en tu corazón. Este es el momento. Vamos a cantar esta preciosa alabanza mientras meditamos en la palabra de Dios que Dios ha hablado a nuestro corazón hoy en día. Adelante, hermanos. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate.
paz. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor, tú estás aquí, Señor. Más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor. Toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Más de ti, más de ti. Sí, Señor, más de ti. Te amamos. Más de ti. Más de tu presencia, Señor. Más de ti. Más de tu amor. De ti, más de tu pasión, más de ti, más de tu compasión, más de ti, sí, Señor, más de ti, más de ti, te amamos, más de ti, más de ti, más de ti, sí, Señor, más de ti. Más de ti, más de ti. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios,
heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Más de ti. Sí, Señor. Más de ti. Danos más, Señor, de tu presencia, Señor. Más de ti. Más de tu gozo, Señor. Más de tu paz, Señor. Más de tu amor, Señor. Más de tu compasión, Señor. Más de tu misericordia, Señor. Más de tu paciencia, Señor. Más de tu fidelidad, Señor. Más de tu amor, Señor. Más de tu compasión, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te anhelamos, oh Rey. Necesitamos más de ti, Señor. Te adoramos, oh Rey. Oh Señor, bendito seas, Señor. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, Padre, en la cruz, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, habiendo dado gracias, partiste este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo, que por nosotros fue entregado, Señor. Tú dijiste: comed de esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Gracias, Señor. Hacemos esto en memoria de ti. Comamos, hermanos. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la sangre del Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor, porque tú no deseas que nadie perezca, Señor, sino que lleguen al conocimiento de tu verdad, de tu Hijo Jesucristo, el único Dios verdadero, a quien tú enviaste, Señor, para remisión de nuestros pecados, Señor. Gracias por haber entregado a tu Hijo como sacrificio propicio por nuestros pecados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que tú mostraste tu amor, Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Tenemos mucho que agradecerle al Señor, porque ninguno de los que estamos aquí estábamos buscando a Dios. Dios nos buscó a nosotros y damos gracias por eso. Así que no nos queda más que agradecerle al Señor por su palabra, pidiéndole a Dios que nos ayude a poner en práctica todo esto que aprendimos el día de hoy y a no tener una fe fingida, sino una fe verdadera. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos impulsa, nos motiva, Señor, a poder tener una entrega genuina contigo, Señor.
Tú que conoces los corazones, tú sabes, Señor, si hay algo que aún hace falta que estemos batallando, Señor, algún pecado escondido. Límpianos, Señor, perdónanos, Señor, y llévanos por el camino recto, Señor. Guíanos en tu verdad, Señor. Que tu luz, Señor, alumbre nuestra mente y nuestro corazón. Podamos entender, Señor, tu sacrificio hecho por nosotros en la cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, por personas, Señor, que se dejaron usar por ti, que aunque no fueron perfectas, Señor, te buscaron de todo corazón y se entregaron. Personas como Felipe, Señor, que llevaron el Evangelio hacia los samaritanos donde nadie quería ir, Señor. Úsanos, Señor, para poder proclamar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no te conocen, Señor. Úsanos para darte siempre la gloria a ti, Señor. Úsanos con milagros, con maravillas, Señor, con prodigios, para que la gente vea y crean en ti, Señor. Que no nos avergoncemos de tu evangelio, Señor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. Y que en todo lo que hagamos te demos la gloria a ti, Señor. Líbranos, Señor, de toda vanidad, Señor, del dinero, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a ser agradecidos, Señor, en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Padre, y que esta semana podamos seguir meditando en esta palabra y poder invitar a personas a la iglesia a que vengan y conozcan tu verdad, Señor. Que personas sean libres de las ataduras del enemigo, Señor. No nos queda más entonces que cantar esta hermosa canción que habla acerca de la bendición de parte de Dios, que les dice la palabra de Dios en Números capítulo 6, versículo 24 al 26, dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti tu paz, ponga en ti paz. Gracias, Señor, te damos, llévanos con bien a casa. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades. Y cantamos esta canción, Señor, en agradecimiento, Señor. Recibimos tu bendición. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos.